las unidades muestrales tienen una probabilidad cierta y conocida de ser seleccionada e incluida en la muestra, y este tipo de muestreo permite al investigador medir el error muestral que puede presentarse en la muestra. La selección de la muestra en el muestreo probabilístico es objetiva. Y aparece acá el muestreo no probabilístico, ¿ves? Que era el otro tipo de muestreo. Esto, como yo le dije, es diferente, o sea, es todo lo contrario al probabilístico. Surge como consecuencia de no contar con un marco muestral. Si habría un marco muestral, como yo le he dicho, que es la lista de todas las unidades muestrales, si habría un marco muestral, estamos en el probabilístico. Cuando no hay, estamos en el no probabilístico. Ante la inexistencia del marco muestral, no se puede calcular la probabilidad que tiene un elemento de la población para ser incluido en la muestra. Es decir, que no podemos calcular la probabilidad que en el probabilístico sí se podía porque había marco muestral. En este tipo de muestreo no se puede calcular el error muestral, ¿no? De hecho, los resultados pueden contener sesgos, que son errores, sesgos ocultos, lo que hace perder la precisión a la información presentada. En este tipo de muestreo no se puede calcular el error muestral. De hecho, los resultados pueden contener sesgos ocultos, errores ocultos, lo que hace perder la precisión a la información presentada. La selección de la muestra se basa en un criterio subjetivo del investigador. En el probabilístico era objetivo, yo les decía fichero, bolillero, tabla de números de actores. En cambio acá se basa en el criterio subjetivo del investigador. ¿Ve? O sea, que todo, en conclusión, todo lo de la vereda opuesta al probabilístico es el no probabilístico. En el probabilístico hay un marco muestral, en el no probabilístico no hay marco muestral. En el probabilístico se puede calcular la probabilidad de que las unidades muestrales puedan participar en el proceso de selección de la muestra. En cambio, en el no probabilístico no se puede calcular esa probabilidad porque no hay marco muestral. En el probabilístico se puede calcular el error muestral. En el no probabilístico no se puede calcular el error muestral. Es decir, que puede haber errores o sesgos ocultos, lo que hace perder lo que se llama la precisión a la información presentada. Y luego la selección de la muestra en el probabilístico es objetiva, mientras que la selección de la muestra en el no probabilístico es depende del criterio subjetivo del investigador. Acá tenemos los diferentes métodos de selección de muestra del muestreo probabilístico y del muestreo no probabilístico. En el muestreo probabilístico tenemos el muestreo simple al azar, el muestreo de proporciones, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerado y el muestreo sistemático. Y en el no probabilístico tenemos el muestreo de juicio-criterio, el diseño de bola de nieve, el muestreo por conveniencia, el muestreo por cuota y el muestreo de centros comerciales. Hay 5 métodos en cada uno de los muestreos. En el probabilístico está el muestreo simple al azar, el muestreo de proporciones, el estratificado por conglomerado y el sistemático. Y en el no probabilístico está el muestreo de juicio-criterio, diseño de bola de nieve, el muestreo por conveniencia, el muestreo por cuota y el muestreo de centros comerciales. Por razones de tiempo, ¿no? Si vamos a profundizar el muestreo probabilístico simple al azar. Es el que vamos nosotros a trabajar, digamos, en esta parte final del cuatrimestre. Si tengo tiempo, le voy a hablar de estos tipos de muestreos que están acá. ¿No? Así, de los otros, de proporción, el estratificado, el conglomerado y el sistemático. Y de los no probabilísticos, el juicio y criterio, el diseño de bola de nieve, el por conveniencia, el por cuota y el de centros comerciales. Tengo tiempo, si no, esto sí, no le vamos a pedir en el parcial, pero sí se pide en el examen final. ¿No es así? Por lo tanto, yo le pediría de que si no le doy yo no le doy esto, bueno, traten de buscar en un libro, que ya le voy a dar el nombre, si ustedes quieren, que puede ser digital a efecto de que puedan leer. Pero esto va a ser para el examen final. En cambio, el muestreo simple al azar que vamos a profundizar, sí va en el parcial. El único que va a ir va a ser el muestreo simple al azar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí o no? No, profe. No, profe. Bueno, listo. Bueno, como les decía,
vamos a profundizar en el muestreo simple al azar. Ahí está, muestreo probabilístico, muestreo simple al azar. Es el título de la diapositiva. ¿Cuál es el concepto del muestreo simple al azar? Algunos autores lo llaman aleatorio simple también. O sea, se llama muestreo simple al azar o muestreo aleatorio simple. ¿Cuál es el concepto de este muestreo simple al azar? Se llama muestreo simple al azar a aquellos donde cada muestra posible tiene igual probabilidad de ser elegida. Se llama muestreo simple al azar a aquellos donde cada muestra posible tiene igual probabilidad de ser elegida. Bueno, ese es un concepto, ¿así?, que nos da, es una característica del muestreo probabilístico, cuando yo les decía que existe una probabilidad cierta y conocida, ¿no?, así de que cada unidad muestral pueda participar del proceso de muestreo. Bueno, eso es así. Por eso es que todas las características que tiene el muestreo probabilístico se aplican acá. La selección es objetiva, se puede medir el error muestral, ¿no es así? Existe un marco muestral, ¿me entiendes? Es decir, que todas esas características del muestreo probabilístico se aplican en todos los muestreos probabilísticos, es decir, en el simple al azar, en el estratificado, en el de proporción, en el de por conglomerado, ¿no es así? Y en el sistemático. De tal manera que esas características son comunes a todos estos muestreos que dependen del probabilístico. Mientras que en el no probabilístico, las características no probabilísticos se transfieren a esos muestreos, como se llama el juicio criterio, diseño de bola de nieve, el muestreo por cuota, es decir, el muestreo por conveniencia y el de centro comercial. Es decir, en las características no probabilísticas se recuerdan ustedes que no hay marco muestral, que no se puede medir el error muestral, que no hay una probabilidad de cada unidad muestral, que no se puede calcular, y que también podemos decir que eh, que la selección depende del criterio subjetivo del investigador. Bueno, acá, como ven ustedes, una de las características conforma el concepto del muestreo simple al azar. Otra característica que era que la selección es objetiva, acá está cuáles son las técnicas de selección de la muestra. Y las técnicas de selección de la muestra son bolillero, fichero, tabla enumeratoria. Eminentemente, ¿no es así?, objetivas. Bolillero, ¿cómo se hace en bolillero? Supongamos ustedes acá, como yo les decía, son, a ver, vamos a ver cuántos son porque se han actualizado. Vamos a ver. Son 34 alumnos. Entonces, ¿yo qué hago con los bolilleros? Los enumero a los 34 alumnos. Primero los pongo desde la A hasta la Z y luego les doy un número. El 1, el 2 hasta el 34. En el bolillero pongo 34 bolillas, ¿sí? Y empiezo a moverlo. O si no, tomo bolilla para la decena y otra para la unidad. Puedo tener dos bolilleros. Y si no, un solo bolillero con 34 bolillas. ¿Cómo hago con el bolillero? Bueno, muevo el bolillero, saco una bolilla, veo su número, si sale el número 5, entonces pasará el número 5 con el apellido tal al frente. Y así hasta completar el N. Si yo digo un N, el tamaño de la muestra, son 10 personas, voy a mover el bolillero 10 veces y voy a sacar. Va a depender qué es lo que haga con la bolilla esa que yo he sacado. Porque hay dos situaciones, como vamos a ver más adelante, que llaman los métodos de selección. ¿Cuáles son esas dos situaciones? Que yo devuelva la bolilla al bolillero o que no la devuelva. Entonces, eso se llama con y con, o sea, con reposición y con repetición, y lo llamamos con y con, o sin reposición y sin repetición, que es cuando yo no devuelvo la bolilla al bolillero. Bueno, entonces lo que yo puedo utilizar acá es sin y sin, o sea, sin reposición y sin repetición. Si utilizo ese método, y bueno, muevo el bolillero, el N es 10, entonces tengo que sacar 10 bolillas, una por vez, muevo el bolillero, saco una bolilla y sale el número 5, como decía hace rato. Pasa el número 5. Separo esa bolilla y la pongo al costado. Muevo el bolillero, saco el número 15, anoto el número 15 y lo pongo en otro lado. Y así sucesivamente hasta sacar 10 bolillas. Y esas 10 bolillas van a indicar 10 personas o 10 unidades muestrales que deben pasar al frente. Y bueno, esas 10 unidades muestrales es la muestra, ¿entiendes? Y a esa muestra yo le voy a tomar, por ejemplo, una prueba. Si de la prueba, de esos 10, ¿no es así?, sale bien, ¿no es así?, entonces voy a inferir de que la población, que son los 34, 35, ¿no es así?, han estudiado y están bien. Ahora, si de la muestra sale mal, ¿no es así?, voy a inferir de que el resto no han estudiado.
¿Y cuál es el error muestral? Y el error muestral es que yo haya elegido, fíjense ustedes, gente que ha estudiado, no así, en los 10, justo han salido todos los que han estudiado, y estén dentro de los 34 restantes o 20, o 24 restantes, gente que no ha estudiado. Entonces hay un error muestral, porque yo voy a inferir de que si estos 10 me han contestado bien, que todos han estudiado, y el resto no todos han estudiado, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo tengo que buscar es que sea una población homogénea. Homogénea quiere decir que todos hayan estudiado o que todos no hayan estudiado. O sea que la varianza, ¿quién mide la población? Es la medida de variabilidad. La varianza o el desvío estándar tienda a cero. ¿eh? Tienda a cero. De tal manera que si yo tengo una población homogénea, cuando saque la muestra, me va a permitir inferir, ¿no es así?, correctamente de lo que está pasando con la población. Caso contrario, voy a cometer errores en la toma de decisiones, voy a cometer errores en la planificación, voy a cometer errores en el control de gestión o control de calidad. Otra manera es con fichero, o sea, pongo las 35 personas, lo pongo en 35 fichas del mismo tamaño, todo, y la coloco en una caja. Y hago pasar a alguien para que saquen, si el tamaño de la muestra es 10, saquen 10 fichas. Y esos 10 que están en esa ficha, en donde va a figurar el nombre y apellido, va a figurar en qué curso están, qué materia están, todos los datos que se le pueda pedir, ¿no? Así va a pasar al frente. Si dice, por ejemplo, en la ficha sueldo Jorge tendrá que pasar al frente. De tal manera que todos los que salgan de esas 10 fichas van a pasar al frente y se le tomará la prueba. Esa es otra manera objetiva de seleccionar. Una con el bolillero, otra con el fichero. La más barata de estas tres técnicas es la tabla de número aleatorio. La tabla de número aleatorio se encuentra en los programas de computación o bien en los anexos de los libros de estadística. Es una tabla que contiene, escuchen bien, 5 o 6 columnas. Columnas son las verticales. Y en esas columnas hay números que, digamos, que componen esa columna y que son números que no tienen un patrón de salida. Entonces esos números generalmente son de 5 dígitos, ¿sí? 5 dígitos. De tal manera que ahí vamos a tener, cuando empecemos a ver los diferentes números que están en cada columna, van a aparecer las filas, que son las horizontales. Y entonces los números, el primer número va a tener, digamos, estar en la fila 1 de la primera columna. Y el primer número de la fila 2 va a estar, digamos, en la primera fila de la segunda columna. Y así sucesivamente vamos a tener en forma horizontal tantas filas como número haya en las columnas. Entonces lo que hay que hacer, hay que predefinir para ingresar a la tabla de número aleatorio. Primero debo predefinir por qué columna voy a ingresar. Si tengo 5 columnas, quiero ingresar por la tercera, bueno, predefino, voy a ingresar por la tercera columna, o por la primera, o por la segunda, o por la cuarta, o por la quinta, como ustedes quieran, pero lo tengo que predefinir. Digo yo, tercera columna. Y a partir de ahí tengo que predefinir por qué fila voy a ingresar. Entonces voy a decir por la tercera fila. Y voy a contar la primera, si es tercera columna, voy a contar la primera fila, la segunda fila y la tercera. Y ahí me va a dar un número. Intersección, fila, columna, y ese va a ser un número de 5 dígitos. Entonces ese número lo tengo que analizar, ¿me entiende? Como son 5 dígitos, y acá ustedes, ¿no así? Son 35 alumnos, 36 alumnos, tienen 2 dígitos. Entonces empiezo a analizarlo por el primer número. Supongamos que el número sea 025, 023, 22, 02322. Entonces, ¿cómo hago? Empiezo con el 02. Entonces, el 02 está dentro del listado que yo he preparado con ustedes. Si son 36, el 02 está. Entonces, hace el 02. Luego del 02 decía 025, creo que así, no, 022, 32 creo que decía. Bueno, luego seguirá el número 02 y de nuevo el 2 con el 3, el 23, o sea, los otros dos números que siguen, el 23 también está, porque el máximo es el número 35, también está dentro del rango. Entonces el 23 pasa. Y me queda colgado un número, que puede ser, era 02, 23, 3.
Bueno, me queda el 3. ¿Cómo lo analizo ese 3? También tengo que predefinir. ¿Sigo por la misma fila o sigo con la columna que sigue, con el número de la siguiente columna que está por debajo? Bueno, entonces generalmente se elige el que sigue por la misma fila. Entonces a ese 3 que me ha quedado colgado, lo uno con el primer número de los 5 dígitos de la otra columna. Y supongamos que en la otra columna esté el número 10, 2, 4, 3. 10, 2, 4, 3. Y bueno, entonces me quedó el 3, lo uno con el 1, que es el primer número, me da 31. El 31 también está dentro. Y así hasta conseguir los 10 números. Si se repite el número, porque puede repetirse, en ese caso no lo considero y sigo analizando. ¿Me entiendes? De tal manera que encuentro el tamaño de 10, de las 10, de los 10 unidades muestrales que componen la muestra, y a esas 10 unidades la hago pasar y le tomo la prueba en el caso de ustedes, o hago el análisis que yo quiero hacer en el caso de una investigación de otro tipo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, ese es el uso de la tabla de números aleatorios. A mí me gustaría que ustedes busquen la tabla de números aleatorios en la computadora o bien busquen en un libro, cualquier libro de estadística, que al final tiene tabla de números aleatorios. Hay que verla y ahí a partir de allí vean lo que yo le acabo de decir. Si ustedes no lo entienden al uso, empiezan a preguntar y yo no tengo ningún problema en explicarle de nuevo, ¿me entienden? Pero esas son técnicas de selección objetiva, porque estamos en el muestreo probabilístico. Y la forma de seleccionar la muestra es objetiva, como decíamos hace rato. Bueno, entonces, ¿cuál es el concepto? Se llama muestreo simple al azar o aleatorio simple, a aquello donde cada muestra posible tiene igual probabilidad de ser elegida. Si ustedes son, como en este caso, 34, la probabilidad de que la probabilidad de cada uno de ustedes es 1 sobre 34, de ser seleccionado para integrar la muestra. ¿Cuáles son las técnicas de selección? Bolillero, fichero y la tabla de números aleatorios. ¿Cuáles son los pasos para realizar el plan de muestreo? Que hemos definido hace rato, el plan de muestreo, si ustedes se recuerdan, el plan de muestreo estaba por acá. A ver, ya les digo dónde. Ahí está. Establecer el tipo, bueno, ahí está, es el plan de muestreo. Definir la población a estudiar, establecer el tipo de muestreo a utilizar y calcular el tamaño de la muestra. Bueno, el plan de muestreo, ¿cómo lo hacemos? ¿Ah? ¿Cuáles son los pasos? Primero, como dice ahí, definir la población a estudiar. Hay que definir a dónde vamos a atacar, en el buen sentido, ¿no? Así, a dónde queremos ir. Definir nuestra población a estudiar. Buscar el marco muestral. O sea, a ver si hay un listado, ¿no? Así, de los diferentes integrantes de la unidad muestral de esa población. Por ejemplo, si yo digo, voy a estudiar a lo de las 2R1, entonces de las 2R1, esa va a ser mi población. ¿Y cuál es el marco muestral? El listado de los, por ejemplo, acá, de los 34 alumnos que están presentes en esta clase. Entonces, busco el marco muestral. Calcular, entonces, a ese marco muestral lo puedo enumerar. Lo pongo desde el 0,1 hasta el 34, ¿sí? En un orden alfabético. Calcular el tamaño de la muestra, o sea, el n chiquitito. Hay una manera de calcular el n chiquitito que ya la vamos a ver más adelante, ¿no? Así para que vean ustedes cómo se calcula el tamaño de la muestra. Pero ese es el tercer paso para realizar el plan de muestreo. Aplicar la técnica y métodos de selección. Y acá están lo que yo le llamaba el con y con y el sin y sin, que ya la vamos a ver a partir de ahora enseguidita nomás. El quinto paso es la presentación de la información. Ustedes saben que la información hay que presentarla, y ustedes saben que en la estadística descriptiva decíamos que la presentación puede ser tabular o gráfica. Bueno, acá lo mismo. La podemos presentar en distribuciones de frecuencia o en gráfico, ¿sí? Y esa es la presentación de la información. Una vez que hemos hecho la distribución de frecuencia y el gráfico, vamos a calcular los estimadores. O sea, vamos a calcular el X barra, el S al cuadrado y el S. Ese cálculo de los estimadores se lo hace en función de la presentación
de la información. ¿Sí? Aquí también se puede calcular, fíjense ustedes, para datos no agrupados y para datos agrupados. Realizar la prueba de hipótesis. Hay cerca de 6 o 7 pasos para hacer la prueba de hipótesis, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando lleguemos a ese tema. Entonces, es importante que ustedes sepan cuáles son los pasos para realizar un plan de muestreo. Definir la población a estudiar, buscar el marco muestral, calcular el tamaño de la muestra, aplicar las técnicas y métodos de selección, presentar la información, calcular los estimadores y realizar la prueba de hipótesis. Esos son los 7 pasos que, digamos, exige, puede haber 7, 6, 8, en algunos casos, algunos investigadores ponen un 8º paso porque lo dividen acá, en vez de decir aplicar las técnicas, dice aplicar las técnicas, y el otro paso dice método de selección. Bueno, ahí en ese caso se agregaría uno más, 2, 4, 6, o serían 8. Pero acá, digamos, estos son los 7 pasos fundamentales para realizar un plan de muestreo. Vuelvo a repetir, los pasos para realizar el plan de muestreo son: definir la población a estudiar, buscar el marco muestral, calcular el tamaño de la muestra, aplicar las técnicas y métodos de selección, presentar la información o presentación de la información, calcular los estimadores y realizar la prueba de hipótesis. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? No, profe. Bien, bien. Y aquí aparecen los métodos de selección de muestras que yo les decía y que le hablé hace rato. Está el con reposición y con repetición, y el sin reposición y sin repetición. Este con reposición y con repetición se lo llama con y con. Y al sin reposición y sin repetición, los estadísticos los llaman sin y sin. Pero cuando se le diga con y con, deben entender ustedes que es con reposición y con repetición. Y el sin y sin es sin reposición y sin repetición. ¿Qué significa con reposición? Por ahí empecemos. Con reposición significa que si yo tengo un bolillero, saco una bolilla y la repongo al bolillero. El hecho de volverla a reponer, cuando yo muevo el bolillero y saque otra bolilla, se puede repetir esa bolilla. Imaginémonos que acá hay 34 bolillas, ¿sí? Yo saco la primera bolilla, el número 5, y lo repongo. Eso es con reposición. Vuelvo a mover el bolillero y puede volver a salir el número 5, y eso se llama con repetición. En cambio, el sin reposición y sin repetición es al revés. Yo muevo el bolillero, saco la bolilla y no la repongo al bolillero. Eso se llama sin reposición. Y sin repetición es que al no devolverla al bolillero, ese número que ha salido o esa bolilla que ha salido no se va a volver a repetir. Bueno, en el caso de las tablas número aleatorio, se pueden repetir los números, ¿no es así? Entonces, va a depender del método que nosotros utilicemos. Generalmente, cuando seleccionamos una muestra para la toma de exámenes, generalmente utilizamos sin reposición y sin repetición. Y ya van a ver cuándo se utiliza uno u otro. Bueno, ¿qué es el con reposición y con repetición? Luego de haber hablado todo lo que de haber dicho todo lo que acabo de hablar. Se extrae una bolilla, se anota su número y se repone al bolillero. Se llama con reposición. La cantidad de muestra posible se simboliza CMP. C significa cantidad, M muestras y P posible. CMP es igual a N elevado a la N chiquitito. El N de la población elevado al tamaño de la muestra. N elevado a la N. CMP, o sea, la cantidad de muestras posibles, ya vamos a ver un ejemplo, que se puede dar en el con y con, es N elevado a la N chiquitito. Este método es fundamental, se utiliza cuando la población es muy pequeña. Cuando la población es pequeña, se utiliza este método, y para calcular la cantidad de muestras posibles que se pueden dar, se eleva el tamaño de la población en el N chiquitito, N elevado a la N. Y eso se simboliza CMP igual a N elevado a la N grande elevado a la N chiquitita. El N poblacional elevado al N del tamaño de la muestra. Ya lo vamos a ver enseguidita cómo es la formulita.
sin reposición y sin repetición, se extrae una bolilla, se anota su número y no se repone al bolillero. Bueno, eso es. Saco la bolilla, anoto el número y la dejo afuera y sigo, después vuelvo a mover el bolillero, así, entonces no se repone el número al bolillero. Entonces eso es sin repetición. La cantidad de muestras posible, en este caso el CMP, va a ser igual a n factorial dividido en n menos n factorial, o sea, al n chiquitito factorial por n menos n factorial. Entonces vamos a tener que la cantidad de muestras posibles en el sin y sin va a ser igual al cociente entre el n poblacional factorial dividido en el n del tamaño de la muestra factorial por n menos n, entre paréntesis, factorial. Este método es el más usado especialmente cuando la población es grande comparada con el tamaño de la muestra. En poblaciones grandes se utiliza el sin reposición y sin repetición. El más utilizado es este. ¿Por qué? Porque generalmente uno saca muestras de poblaciones grandes. Cuando son poblaciones pequeñas conviene hacer la estadística descriptiva. No conviene sacar muestras, no conviene utilizar la estadística inferencial. ¿Por qué? Y bueno, porque con la estadística inferencial podemos cometer errores. En cambio, con el censo estamos relevando todo y no se comete errores. Pero eso es cuando hay poblaciones pequeñas. Ahora, cuando la población es grande, que generalmente es así, un 99,9%, así es población grande, se utiliza el sin reposición y sin repetición. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿a qué consideraríamos una población grande? Y yo le diría que arriba, escuche bien, arriba de 100 unidades muestrales ya es población grande. ¿Me entiende? Sí, Arriba de 100 unidades, o sea, supongamos que yo tengo un listado de 100 personas acá, si son menos de 100, menor o igual que 100, se utiliza el con y con. Si son más de 100, se utiliza el sin y sin. Ya va a ver por qué. Porque con reposición, la cantidad, lo vamos a ver enseguida, la cantidad de muestras posibles son tremendas, ¿me entiendes? Son muchísimas. Entonces, por eso, y tal vez algunos autores hablan, fíjense ustedes, hasta 10 muestras posibles. Hasta 10 solamente, ¿me entiendes? Y después ya se considera grande. Entonces, por eso es que, en ese caso, cuando son 100, ¿por qué digo yo si son 100? Porque si son 100 puedo hacer un censo, ¿me entiende lo que les digo? Hago el censo y no cometo errores que puedo cometer con la estadística inferencial. Entonces, si son 100, yo puedo hacer un censo. Pero si son 1000, ya la cosa empieza a cambiar. ¿Me entiende lo que le digo? O más de 100. Entonces, por eso acá ya se utiliza la muestra y el que se utiliza es generalmente el sin reposición y sin repetición. ¿Está claro? bien, profe, gracias. A ver, supongamos, yo le hago una pregunta. Supongamos si yo tengo 70 unidades muestrales, ¿qué le conviene hacer a usted? Si ha entendido, me va a contestar. Con reposición. No, con reposición. Pero antes de utilizar la estadística inferencial, ¿no le convendría la estadística descriptiva con 70 personas? Claro que sí, ¿me entiende? Y va a evitar el error muestral, ¿me entiende lo que le digo? Porque con el censo, usted hace un censo de 70 personas, es muy manejable, cosa que si son ya arriba de 100 personas ya se vuelve menos manejable. Entonces, cuando son 70 se lo puede manejar, cuando son más de 100 ya se vuelve inmanejable. En ese caso hay que estudiar, ¿no?, así a través de la estadística inferencial. Hay que estimar e inferir sobre toda la población. Y ahí utilizaría el sin y sin, ¿me entiende? ¿Me ha entendido o no me ha entendido? Sí, profe, gracias. Bueno, a ver, le vuelvo a hacer la pregunta, Wilder. Contésteme usted. Si son 80 personas, ¿qué le convendría hacer? Descriptiva. La descriptiva, se hace el censo. Cosa que, y si si usted utiliza la estadística inferencial, ¿qué haría? ¿Cuál utilizaría? ¿El con y con o el sin y sin? Con y con. Claro, ahí está. ¿Ves? Eso es lo que usted decía hace rato. Bueno, supongamos que diga, no, yo no voy a hacer censo, quiero hacer la inferencial. Bueno, perfecto, saque la muestra, pero con el con y con. ¿Me entiende lo que le digo? Ahora, si supera los 100, bueno, ya le sugiero hacer la muestra, o sea, utilizar la descriptiva y utilizar como método de selección de muestra el sin y sin. ¿Me ha entendido? Sí, profe, gracias. Bien. Ahora vamos a ver
los procesos probabilísticos y la estimación puntual. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante, ¿sí? Hay, yo diría, dos tipos de estimación. Una se llama la estimación puntual, que es la que vamos a ver ahora, y otra se llama la estimación por intervalos. La estimación puntual es cuando aplicamos la fórmula del X barra y sacamos un solo valor. Siempre es puntual cuando sale como resultado un solo valor. En cambio, si el resultado está entre un límite inferior y un límite superior, se llama estimación por intervalo. Eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. La estimación puntual y la estimación por intervalo. Primero vamos a necesitar la puntual, porque la puntual es la que le da vida a la estimación por intervalo. Si no hay estimación puntual, no se puede calcular la estimación por intervalo. Esa es la conclusión a la que yo ya estoy llegando antes de darle todo. Es decir, si ustedes no hicieron la estimación puntual, ya van a ver, la estimación por intervalo no la van a poder calcular. Pero en cambio, para poder calcular la estimación por intervalo, previamente tengo que haber hecho el cálculo de la estimación puntual. Para calcular el estimador en forma puntual, es necesario estudiar dos tipos de procesos. Un proceso que se llama de deducción estadística y otro proceso que se llama de inducción estadística. Uno es de deducción estadística y el otro es de inducción estadística. Escuchen bien esto. El proceso de deducción estadística es eminentemente teórico, mientras que el proceso de inducción estadística es eminentemente práctico. Cuando yo hago una investigación, que ustedes seguramente en su carrera, ¿así? En la electrónica, van a tener investigaciones, pero a diario. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo para que ustedes vean y analicen. Ustedes han visto que los autos están, digamos, actualmente llenos, hay muchos sensores, hay, yo diría, elementos de la electrónica que provocan mayor seguridad, que provocan, yo diría, ayudan al manejo de la persona, ¿no es así? Es decir, todo con el objetivo de mejorar el funcionamiento del vehículo en base a las necesidades que tiene el que va manejando. Por ejemplo, un sensor o un componente electrónico que tiene el auto es que cuando caen 5 goteras empieza a funcionar el limpiaparabrisas. Otro sensor o componente electrónico que tienen actualmente los autos, ¿no? Así es que cuando está muy oscura la noche en la ruta, se prenden, digamos, focos LED, ¿no? Así mucho más potentes y le dan una mayor iluminación. Y cuando se acerca otro auto, ¿no? Así, en donde ya se ve más, esos focos empiezan a disminuir para no encandilarlo al vehículo que viene adelante. También, por ejemplo, niveles de seguridad, elementos, componentes electrónicos, hacen que si el auto va a una determinada velocidad y otro auto va a una velocidad menor por delante de él, ¿no? El auto se va frenando y se frena solo, no lo choca. Bueno, así hay un montón de elementos, yo diría, de componentes electrónicos y de sensores. Ustedes saben que los autos actualmente digamos, si yo quiero estacionarlos, se estacionan solos, ¿me entienden? Entonces, hay autos que se estacionan solos. Entonces, todos esos componentes electrónicos han sido probados. Y todos esos componentes le tienen que dar cierta seguridad. Y yo tengo que hacer una investigación y ver qué falla tienen cada uno de esos componentes electrónicos. Entonces acá aparecen los procesos probabilísticos, el proceso de deducción estadística y el proceso de inducción estadística. Entonces el proceso de deducción estadística es eminentemente teórico y el proceso de inducción estadística es eminentemente práctico. Les voy a dar la conclusión de esto porque vamos a ver que hay teoremas, ¿no? Así enseguidita nomás, ¿no? Así, y les voy a decir cuál es la conclusión de esto. La conclusión de esto, me voy a adelantar, es que si yo tengo una investigación para verificar
el grado de confiabilidad que tienen esos elementos electrónicos o esos sensores dentro del uso de un vehículo, por ejemplo, o el uso de una máquina industrial o lo que sea, ¿no es así? Y yo tengo que hacer una investigación. Se utiliza para esa investigación el proceso de inducción estadística. Es el eminentemente práctico. El proceso de deducción estadística teórico sirve para, yo diría, verificar que el práctico es así. Es decir, si yo voy a deducir, ¿no es así?, en forma teórica, para luego ver que lo que deduzco en la teoría se da en la práctica. Entonces, directamente, si ya se ha llegado a una conclusión de que lo teórico está, yo diría, ratificando lo que dice la práctica, se utiliza directamente el proceso de inducción estadística. Entonces, vamos a ver los dos y se van a dar cuenta cómo, no es decir, de deducción estadística explica en forma teórica lo que va a pasar en la práctica y luego verifica y ratifica lo que se dice en la práctica. ¿Cuál es el proceso de deducción estadística? Es aquel en donde se explicará cómo transmite la población sus características a toda la muestra posible que puedan generarse de ella. Es aquel donde se explicará cómo transmite la población sus características a todas las muestras posibles que puedan generarse de ella. Bueno, es decir, cómo la población que nosotros vamos a estudiar, ¿no es así?, tiene características. Y esas características, cómo se transmiten, ¿no es así?, a las muestras, a todas las muestras que nosotros vamos a sacar de ella. Bien, y el proceso de inducción estadística, que es práctico, ¿qué significa? Es aquel en donde en base al conocimiento logrado en el proceso anterior, o sea, en la deducción estadística, se explicará de qué población proviene la muestra. Es decir, el proceso de inducción estadística nos va a decir, esta muestra, si hay 3 o 4 poblaciones, va a decir, proviene de esta población. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que este proceso de inducción estadística nos va a explicar, en base al conocimiento que hemos logrado en el de deducción, nos va a explicar de qué población proviene la muestra. Bueno, entonces, en resumen, el proceso de deducción estadística es aquel en donde se va a explicar cómo transmite la población sus características a toda la muestra que puedan generarse de ella. Mientras que el proceso de inducción estadística, que es eminentemente práctico, es aquel en donde, base al conocimiento logrado en el proceso de deducción estadística, se va a explicar de qué población proviene la muestra. ¿Está claro? Eso es un poco la teoría de todo esto. Pero esto está basado, ¿no es así?, en, digamos, en situaciones ejemplificadoras que la vamos a tratar de ver ahora o si no, en la próxima clase. Vamos a ver ahora. Vamos a ver algunas acotaciones. Espera un segundito. Algunas acotaciones antes de entrar al ejemplo. En los problemas reales no conocemos el valor de la media poblacional. Claro, nosotros vamos a hacer una investigación y no sabemos cuánto vale el MUF. Y lo que se está tratando es de estimar su valor a través del estimador. El estimador, como decíamos hace rato en los conceptos básicos, estima el valor del parámetro poblacional. Y la media poblacional es un parámetro poblacional. Y a esa media nosotros no la conocemos. Y lo que se está tratando es de estimar su valor a través de ese estimador que vamos a calcular acá. O sea, ¿cómo sería? X barra es el estimador que vamos a calcular en base a los datos de la muestra. Ese X barra estima a mu, ¿no es así?, que la media poblacional. Puede ocurrir que el valor del estimador sea igual o distinto al parámetro poblacional. Ya vamos a ver un ejemplo y se van a dar cuenta. Puede ocurrir que el valor del estimador sea igual, puede coincidir, o distinto al parámetro poblacional. La diferencia entre esos dos valores se llama error muestral. O sea que el error muestral va a ser X barra menos mu. Entonces, puede ocurrir que el valor del estimador sea igual o distinto al parámetro poblacional. Si es igual, ¿no? Así, X barra menos mu va a ser 0 y no va a haber error muestral. Pero si son distintos, ahí nos va a decir cuánto es el error muestral. A ver, alguno de ustedes, si me contesta.
Si el X barra vale 5 y mu vale 3, ¿hay error muestral? Sí, es ¿Qué 2. Sí hay opinas? error. 2. Si el X barra vale 5 y mu vale 5, ¿hay error muestral? Y ya no. Claro, es Sería 0. 0. ¿Ves? Bueno, ahí está. La diferencia entre esos dos valores nos da el error muestral. Eso, tengan ganas todas estas acotaciones porque después la vamos a aplicar más adelante. Si calculamos todas las muestras posibles, estaríamos trabajando con el censo, o sea, con la estadística descriptiva. Por eso es que nosotros vamos a calcular, o sea, la cantidad de muestras posibles en el CONICON era n de la población elevado a la n minúscula, o sea, el tamaño de la muestra. En cambio, en el CINE era n de la población factorial sobre n chiquitito factorial por n menos n, o sea, el n de la población menos el n de la muestra, cierro paréntesis, factorial. Bueno, ahí van a saber cuántas muestras posibles hay. Ya vamos a ver un ejemplo y vamos a ver si vamos a aplicar todo esto que estamos hablando acá. A partir de todo esto, de todos estos estimadores, porque yo puedo calcular todos los estimadores de las muestras posibles, se puede construir la distribución muestral del X barra, o sea, del estimador. Distribución muestral. Y si yo hago la distribución muestral del X barra, o sea, del estimador, y estoy trabajando con todas las muestras posibles, estoy presentando una distribución de frecuencia, ¿no es así?, como si fuera de la descriptiva. ¿No es así? Por eso es, como yo les digo acá, todo esto es deductivo. Todo esto que estamos haciendo acá es deductivo a partir de acá. De esa distribución muestral de X barra podemos calcular su media, la varianza y la desviación estándar. La media, la varianza y la distribución estándar. Como estamos trabajando con todas las muestras posibles y estamos diciendo que si trabajamos con todas las muestras posibles es como si estuviera haciendo un censo o la estadística descriptiva y voy a calcular la media, la varianza y la desviación estándar. Y fíjense en ustedes que esa media, esa varianza, especialmente la media, va a coincidir con el valor que si yo hubiera hecho el censo. Pero esto es deductivo, esto no se hace, porque no me voy a poner a hacer. Entonces, yo estoy utilizando la muestra, no me voy a poner a trabajar con toda la población, pero lo hacemos acá a efecto de que ustedes entiendan, ¿no? Así que está todo demostrado. Tiene un alto nivel de confiabilidad el proceso de inducción estadística. Bueno, vamos a hablar de nuevo de las acotaciones y vamos a dejar acá, porque no quiero avanzar, quiero que ustedes vayan madurando. La próxima clase, que es el próximo lunes, van a volver a tener conmigo. Así que, por favor, y ahí vamos a repetir algo de esto y vamos a seguir avanzando. En los problemas reales no conocemos el valor de la media poblacional y lo que se está tratando es de estimar su valor a través del estimador. Recuerden eso, recuerden eso. No se conoce el valor de la media y lo que estamos tratando es de estimar su valor a través del estimador. Puede ocurrir que el valor del estimador sea igual o distinto al parámetro poblacional. La diferencia entre X barra menos mu se llama error muestral. Si calculamos todas las muestras posibles, estaremos trabajando con toda la población. Entonces acá, ¿se acuerdan que decía CMP igual a N, grande, elevado? Bueno, si yo trabajo con todas esas combinaciones que hay ahí de las muestras posibles, y bueno, estoy trabajando como si fuera un censo, o sea, como si fuera la estadística descriptiva. Y no se olviden que estamos en la estadística inferencial. Entonces esto ya entra a ser proceso de deducción estadística, o sea, teórico. Yo les dije, cuando hagan una investigación van a utilizar lo práctico y no lo teórico, porque lo teórico sirve para ratificar o para revalidar lo que dice la práctica. A partir de todos estos estimadores se puede construir la distribución muestral del estimador, que es X barra, que estamos calculando. Distribución muestral de X barra. Y esa distribución muestral de X barra también, recuerden, porque en la próxima clase vamos a hablar de esto, recuerden que es la distribución de toda la población. De esa distribución muestral podemos calcular su media, la varianza y la desviación. Bueno, chicos, quiero hablar sobre el parcial un poquitito, ¿sí? Antes de que dejemos, yo diría, antes de que dejemos la clase. Voy a empezar a preguntar a algunas personas que yo no las tengo individualizadas, a ver si están acá. Burgos, Sergio. ¿Está Burgos, Sergio? Sí, profe, ¿No? acá estoy. Bueno, Burgos, Sergio, vos
figura en las 2L1, como que has rendido en las 2L1, hijo, pero no figuras en la comisión del CISAC-CAT.